Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues bien, estamos en otro lunes. Hoy es junio, 6 de junio, ya empezamos a la mitad del año. Estamos viendo unos temas bastante interesantes. Lo más llamativo es que sabemos el resultado ahora o después. Este tema trata de la posibilidad entre los sindicatos electricistas de los años 60, que llevaban muy buenas relaciones, que eran muy buenos, eh, eh, llamémosle así, eh, excelentes compañeros solidarios. Venían trabajando ambos sindicatos la creación de una nueva central de trabajadores. La CNT estaban construyendo una forma alternativa a la existente y por eso se dieron a la tarea desde 1960 de modificar en todo el país, en el territorio mexicano, eh, una central que fuese diferente a la entonces dominante CTM. Y recordamos que la CTM, como todos sabemos, fue iniciativa y producto, si quieren, combinado entre la CEGOSEM y el ESME. 5 organizaciones más estaban presentes en la constitución de la Confederación de Trabajadores de México. Y entonces, en los 60, ante las discrepancias que surgieron, la política que fue creando la CTM, al llegar al poder, al ser el secretario general de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, con una política que justo es de lo que trata este proceso de unificación de 1965. Bueno, antes de continuar, les diremos que pues siempre el equipo de Radio ESME está al pie del cañón. Considero que en esta pandemia no tengo la información exacta de la cooperativa. Supe que bajó su capacidad de trabajo en la pandemia. No tengo detalles, no puedo decirles qué tanto. Y por lo que respecta a las plantas hidroeléctricas, siguieron trabajando porque, como todos sabemos, la energía eléctrica, la generación no se puede detener. Entonces, sí, ahí aunque no tenga el dato exacto, supongo que efectivamente Necaxa, por ejemplo, siguió trabajando. ¿A qué voy con esto? A que Radio ESME, el equipo de Radio ESME, seguramente ha trabajado con mucho mayor intensidad en estos procesos de pandemia porque, por otro lado, los integrantes del comité no suspendieron. Algunas representantes de la Comisión de Trabajo, auxiliando, apoyando tareas, actividades, no suspendieron. Con la modalidad que estamos trabajando ahora, también en nuestro caso, no suspendimos del todo y las clases desde esta locación, desde este salón de clases, se mantuvieron constantes. Sí hay, en nuestro caso, no lo sé tanto del lado de Radio ESME, qué tanto trabajaron, pero sabemos que la constante, incluso ahora, con la reciente actividad que hubo a partir del 1 de mayo, cuando se hizo el Foro Mundial, estuvieron trabajando.
No me sé tampoco los detalles, cómo se dividieron. Hubo varias conferencias, varias ponencias. Espero poder hacer los resúmenes de lo que se presentó desde Radio ESME. Ellos hacen resúmenes y yo tendría que a mi vez hacer resúmenes. No pude acudir en vivo para tener un panorama concreto. Y como todos saben, una presentación de este tipo, pues ya como resumen, pues ya no se sabe realmente qué y cómo se plantearon todas las cosas. Entonces veré y ojalá si pudiéramos en una añoranza de electricistas tratar los temas. No lo sé todavía. Pero bueno, lo que resalto es que el equipo de Radio ESME, contra todo lo que uno puede suponer, ha tenido muchas actividades. Eh, eh, por ejemplo, hubo los foros sobre la reforma eléctrica y hubo más de una en la semana y desconozco cómo se fueron dividiendo. Ojalá tuviera yo la información concreta. O sea, ¿a qué voy? A que se presentan en una semana 4 actividades y el equipo que nos hace la presentación, pues solo tiene el nombre de Radio ESME. ¿Quién es en concreto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se da? Tengo, sí, una crítica. En realidad, que no sé si es por quienes les dicen, les comentan o les dirigen, o de plano si es una orden de cómo transmitir. Entonces, hay siempre un exceso, si no es únicamente, tomas a los ponentes, digamos en un foro de Coyoacán sobre la reforma eléctrica que se hizo compartida con Morena, con diputados de Morena, no hay claridad, perdón, no se sabe qué cantidad de compañeros o de público en general hubo en esas actividades. Entonces solo están los ponentes, ¿no? Faltan tomas, más o menos, cada 15 minutos, como dicen, creo que la palabra es paneo, para saber cuántos están personajes, personas. Luego, si hay preguntas, justo un resumen, ya no sabemos de quiénes, por qué no se sacan las preguntas. A veces en un debate, en un foro, en ponencias, mucho del tema concreto se desarrolla mucho mejor con las preguntas. A mí me suele pasar. Bueno, la cuestión, insisto, es simple. El equipo de Radio ESME ha estado a primera fila, es la brigada de combate, es la infantería que está trabajando y trabajando. Les agradecemos mucho su presencia y su trabajo. Pues bien, el tema, insistimos en que es, le llaman así en los artículos, la fusión de los sindicatos electricistas, Sindicato Mexicano de Electricistas y el STERP, Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. En la historiografía normal se diría el sindicato de Palomino, Luis Aguilar Palomino, secretario general del ESME, y la federación, el sindicato, perdón, era la federación de Rafael Galván. Hemos criticado estas posturas de calibrar, de señalar que es el sindicato de un secretario general Palomino o del otro Rafael Galván por una sencilla razón. El movimiento, es más, la simple organización de un sindicato no es exclusivo de una persona. Es probable que la significación del dirigente sí sea importante, pero sin bases, sin asambleas generales con representantes departamentales o con asambleas generales y secciones sindicales, el estar por una parte o el ESME por la otra, dejan de tener sentido, carácter y fundamento, ¿no? Los estatutos lo dicen.
o como luego se suele decir, el secretario general obedece órdenes, es mandar obedeciendo. Que esa es la novedad de ahora, se quiere tomar de conjunto esta propuesta, pero significa entonces que el secretario general de uno u otro organismo están mandatados. Cuando se dice primer mandatario, es el que obedece, al que primero le mandan, se supone pues, y en la traducción ideológica o política, resulta que al que nombraron para que obedezca, se convierte y entonces primer mandatario se entiende como el primero que manda. Error. Entonces, en este momento de 1965, efectivamente tienen una participación llamativa, notoria, sí, pero está respondiendo a que si esta organización tiene contacto, tiene asambleas, escucha las propuestas de la Asamblea General, de las asambleas departamentales. Entonces, es una habilidad que se va comprendiendo y se va desarrollando de una manera clara a partir de estos procesos de participación en la comisión de trabajo, en el caso del ESME, o estar escuchando las asambleas seccionales que se realizan en cada una de las provincias, en cada una de las empresas donde hay secciones sindicales. Bueno, para estos años, 65 ya es todos pertenecientes a la CFE, pero existen secciones donde la actividad sindical debe desarrollarse y cubrirse. Pues bien, esto es lo que es este proceso de constitución. Si la movilidad, si la acción, si las prácticas sindicales están pendientes y se supone, bueno, no se supone, se están desarrollando durante el 60 y antes de la nacionalización pláticas, reuniones entre uno y otro sindicato y a partir del impulso de la CNT también se están desarrollando actividades en cada región para ir constituyendo en los diversos estados de la República esta nueva central de trabajadores, la Central Nacional de Trabajadores, la CNT. Tiene las mismas siglas, por cierto, de ahora. Entonces, ¿cuánta actividad se va desarrollando? Para estos años ya había por lo menos 4 CNTs regionales o CNTs estatales. Y en este proceso la CNT está combatiendo la política corporativa charra de la CTM. Entonces es muy complicado saber y tener presente que se están dando estos sucesos y que la CNT en 1965 estaba trabajando bastante bien. Hemos comentado ya que a los 3 años de la nacionalización hubo una convocatoria para unificar a los 3 sindicatos, quedó en unas comisiones compartidas de los 3 sindicatos donde los principales integrantes de la comisión eran los secretarios generales y 2 o 3 colaboradores de los mismos comités ejecutivos. Eso de 63 no funcionó, lo reconocen en estos escritos que estamos leyendo. Y decía yo que es algo que sabemos porque en 1965 algo va a pasar, no hemos terminado de leer el documento, pero cuando nos enteramos históricamente de lo que pasa en 1972 se crea el SUTER. No, no con lo que hoy estamos notando, no con el STER y el ESME, sino el STER con el Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, con los otros charros, con Pérez Ríos, famoso sindicato electricista que duró muchos años en la Secretaría General. Bueno, qué de decirles, en realidad, del lado que no es la discusión, pero bueno, lo menciono.
El sindicato mayoritario de la CFE, desde siempre, desde que era sindicato federal de electricistas, lo dirige Francisco Pérez Ríos, hasta que murió. Y la Federación Nacional de Trabajadores de Industria Eléctrica, de Industria y Comunicaciones Eléctricas, la dirigió siempre Rafael Galván, mientras que en el ESME se van turnando los distintos secretarios generales que existen en su momento. Por ejemplo, en los 50 hay una grata unión entre la Federación y el ESME, y es Agustín Sánchez de Lin y Rafael Galván. En el 65 es Luis Aguilar Palomino y Rafael Galván. Es decir, mientras en el ESME, por ejemplo, en los 50, se funda la Confederación Mexicana de Electricistas, ESME y FENTICE, por un lado está Galván y por el otro Agustín Sánchez de Lin. Cambia el secretario general. En estos 65 cambia el secretario general, no así el dirigente del externo. Sigue siendo Rafael Galván. Es decir, los dos sindicatos electricistas que trabajaron después de la nacionalización para CFE, cada uno tiene su dirigente vitalicio hasta que muere. Y el ESME tiene la característica que va cambiando de secretario general. Obvio, también van cambiando los demás secretarios. No he hecho una revisión de cada comité ejecutivo, por ejemplo, del STAR, para ver si hay cambios en todo el comité o solo es permanente, vitalicio, el secretario general y los demás cambian. Ese es un ejercicio interesante. Es probable, si tengo la información pertinente, poderles durante este año hacer esta presentación. Bueno, estamos en eso y estamos leyendo un párrafo, si recuerdan, de los documentos que les presenté y nos quedamos en esta marca. El punto era justamente en este asunto en que si la nacionalización de las empresas, como en este caso la industria eléctrica, a rajatabla, como frente, los trabajadores o los sindicatos de los trabajadores deben apoyar fuertemente esa nacionalización. Dice el párrafo previo al que nos quedamos, en el que nos quedamos. Por eso es indispensable tener una concepción clara de la naturaleza de la nacionalización como medio para el desarrollo económico del país, mediante la debida conjugación de los intereses nacionales con los intereses de los trabajadores de las industrias nacionalizadas. Este era el debate principal con Vicente Lombardo Toledano. Esta era pues hay que apoyar necesariamente, decía Lombardo, el desarrollo, incluso con esas palabras, el desarrollo capitalista del país. Tenemos que ser primero antiimperialistas, digamos como política general, pero apoyadores del capitalismo nacional. En el texto que leíamos, es la impresión, se muestra que la Revolución Mexicana es nacionalista. Que el nacionalismo revolucionario, por eso la palabra Revolución Mexicana, nacionalismo, hay que apoyarlo, que es indispensable, es decir, hay que oponerse al imperialismo, a las empresas extranjeras, porque la Revolución Mexicana de raíces antiimperiales. Y he de recordarles una cosa,
No es así. Y se nos olvida mucho. Y la prueba es muy clara y la prueba directa es el ESME y las fuerzas revolucionarias. Justo en febrero de 1916, y cuando va a estallar la huelga, y en el momento que estalla la huelga de 1916, les digo junto cuando va a estallar, porque realmente la huelga estalla primero en mayo. Y si uno revisa los periódicos de mayo, y por supuesto los que siguen, están oponiéndose con claridad a la huelga. Todo mundo. Todo mundo de las fuerzas revolucionarias. Recordemos que para este año, ya en el panorama de la guerra, quien va ganando son las fuerzas unidas al carrancismo. Y entonces es clara la definición que tienen los carrancistas sobre la revolución. Se llaman revolucionarios constitucionalistas frente a los otros. En febrero y marzo de 1916, el jefe militar de la plaza, que se llama Pablo González, especialmente él publica, el punto es que el debate que nos está sugiriendo la lectura de este documento es precisamente tal cual se empieza a dar en estos años. Los años 60 son los años en que realmente se empieza a discutir acerca del carácter de la Revolución Mexicana, sobre todo de si ha muerto o no la Revolución Mexicana. Hay un gran debate de esto, empieza a hacerse una crítica más potente, más fuerte acerca de eso. Y lo que hemos notado nosotros, especialmente, es que una concepción que ha venido durante todos estos años, incluyendo precisamente partiendo de la propia posición de las fuerzas carrancistas, es el dominio, la concepción vinculada directamente al desarrollo del país, y se le llama al proyecto de nación que la Revolución Mexicana y la Constitución marcan. Entonces se da por sentado como proyecto de nación y como concepción la categoría de la ideología de la Revolución Mexicana. En los años 60, justo en esta época, José Revueltas va a plantear una crítica doble, tanto a la ideología de la Revolución Mexicana como a la izquierda, diciendo que el Partido Comunista o la izquierda de este país no ha generado una conciencia de clase obrera, una conciencia de clase proletaria. No hay cabeza proletaria, no hay ideas proletarias, no hay propuesta de formación política e ideológica entre el movimiento obrero. El Partido Comunista, o más bien, no existe el Partido Comunista, no hay un partido de la clase obrera, no hay una cabeza del proletariado. Su ensayo, donde hace la crítica, se llama precisamente Ensayo de un proletariado, ensayo sobre un proletariado sin cabeza, donde no hay concepción de clase. Y por tanto, cae uno en la conclusión de que todo este periodo, desde la Revolución Mexicana, desde que se crea la Constitución propiamente dicha, lo que hay es una ideología burguesa de revolución, porque no hubo una revolución que transformara
radicalmente la formación capitalista, la formación social capitalista, las relaciones sociales de producción capitalista. Y el texto que nos quedamos viendo y que estamos leyendo nos plantea precisamente este asunto, ¿no? Que vamos a tratar, que estamos tratando con la concepción precisamente de el tema de ahora. ¿Qué es la nacionalización? ¿Qué es el capitalismo? Y entonces es el debate donde nos quedamos. Y el texto dice, los trabajadores entendemos que la nacionalización no arrancó las empresas eléctricas de manos de propietarios extranjeros para entregársela a propietarios mexicanos, sino que sustituyó la propiedad extranjera por la propiedad del Estado mexicano. Por consiguiente, el interés particular de lucro debe sustituirse por el interés general de utilidad pública. Este es el punto. O sea, la propiedad en México, la propiedad del Estado es ya de por sí una propiedad que no lucra. La propiedad del Estado, la nacionalización de la industria eléctrica va de verdad por la utilidad pública, por el bienestar social del pueblo. Esa es la discusión. Lombardo Toledano, que surge precisamente a la vida pública en los años 20 y que en los 30, sobre todo la historia oficial, la historia del movimiento obrero, la historia oficial, por ejemplo, de la CTM, está marcada, se dice, se enfatiza por Lombardo Toledano, que se ha considerado un hombre de izquierda. Y él plantea precisamente lo que está aquí, que lo que tenemos en México es como objetivo primordial el desarrollo del capitalismo mexicano, porque en México no hay capitalismo propio. Y entonces lo que hay que concebir es una crítica antiimperialista al imperialismo, una crítica al imperialismo, a la propiedad extranjera, a las empresas extranjeras y enseguida el gran desarrollo del capitalismo mexicano, es decir, de la burguesía mexicana, nacional. Hay feudalismo, dice. Como hemos crecido bajo un proyecto de fuera, como en España y la colonia, después con las empresas imperialistas, no se ha logrado desarrollar propiamente un capitalismo mexicano, ni un proletariado aparentemente nacional. Entonces no hay capacidad para esa ideología. Y en este punto que acabamos de leer es eso. El Estado mexicano sí puede desarrollar un interés general público. Y agrega el párrafo, consideramos además que para la industria eléctrica sea de utilidad, para que la industria eléctrica sea de utilidad pública, no debe servir a los negociantes contratistas o al enriquecimiento de grupos políticos, sino para la superación social de nuestro pueblo, el desarrollo de la industria y, por tanto, la independencia y el progreso de México. Es decir, la existencia de la industria eléctrica nacionalizada ya da de por sí este interés público. Va a desarrollar la industria nacional y por lo mismo crece la independencia y el progreso de México. Y esta es la discusión. Esta discusión para este tiempo en realidad ya es una discusión que se dio en los años 30, cuando la expropiación
petrolera, que planteaba exactamente lo mismo. El petróleo al servicio de la patria, el petróleo al servicio del desarrollo del pueblo, aunque también era el petróleo para el desarrollo de la industria. El desarrollo de la industria es el desarrollo del capitalismo. Y en México en los años 30 había mucha industria extranjera. Entonces, el petróleo al servicio de la industria es propiamente el desarrollo para las empresas establecidas en México, sean nacionales o sean de capital extranjero. Y es la discusión que se introduce. Lombardo, insisto, decía que no teníamos un buen desarrollo capitalista y teníamos que luchar por él. En contra, que lo que estorbaba el desarrollo del capitalismo en México era las empresas extranjeras. Y la Constitución se enarbola en este sentido como el organismo, el proyecto político de nación que impulsa justo, como dice aquí, la independencia y el progreso de México. Por sí, la nacionalización va por la independencia económica y la soberanía política del país. Cuando en la infraestructura lo que tenemos como dominante, como crecimiento más consolidado, el crecimiento de las empresas extranjeras. La minería, bueno, toda la industria sustantiva, estratégica. Y entonces dice el siguiente párrafo: en las relaciones sociales de producción que corresponden a las industrias nacionalizadas, los trabajadores deben participar en todos los niveles de la gestión industrial, no como consecuencia automática y aventurada de fórmulas de administración mixta, sino en razón del desenvolvimiento de un proceso bien medido y respaldado por una práctica consciente que combina la intervención del Estado con la participación obrera, una especie de autogestión de las empresas nacionalizadas, sin decirlo, es respetando a la gerencia, a los directores, a la línea de mando del Estado mexicano, porque finalmente son empresas del Estado, pero con participación obrera. Es lo que está solicitando este punto que estamos leyendo cuando se está proponiendo, como decimos, la unidad, bueno, permítanme, se me está descargando, la unidad de la clase obrera, en especial la unificación sindical de los electricistas, es lo que estamos leyendo con esta exposición de motivos. Y en esta exposición de motivos se está reconociendo esta posibilidad de que los sindicatos de la industria eléctrica pueden ser parte de la gestión industrial. Reconocen la presencia del Estado, por eso digo, de los directores de las empresas nacionalizadas en este sentido, como quedó estructurado la Comisión Federal, su director, y la compañía de Luz y Fuerza, su director. Entonces, la idea central es que no se quitara la propiedad privada extranjera para entregárselo a industriales propiedad privados mexicanos, sino el Estado. Y el Estado en México, con su propio capitalismo, es de por sí entidad pública. Busca el bienestar social del pueblo y procura la independencia y el progreso de México. Autonomía y soberanía. Eso es lo que está en discusión. Aquí se está considerando que lo da.
Los trabajadores no pueden quedar sometidos a la mera condición de un sector pasivo, que por otra parte no solo es el sector activo por excelencia, sino que debe contribuir decididamente para acabar con las contradicciones y deficiencias, en apariencia insuperables. Pensamos, por tanto, que propiciándose la conjunción del interés de los trabajadores con el interés de las empresas nacionalizadas, se pueden obtener los mejores resultados de la gestión industrial. Se vuelve a plantear esta contribución mixta en la gestión industrial, es decir, la gestión industrial debe ser los jefes, las autoridades propuestas por el Estado, más la participación de los trabajadores. Y agrega, cuando los trabajadores estén convencidos, por tanto, estamos suponiendo que no están del todo convencidos o no están nada convencidos. Bueno, cuando los trabajadores estén convencidos de que su mayor esfuerzo habrá de traducirse necesariamente en beneficios generales y en progresivas condiciones de vida y de trabajo, y estén ciertos de que el producto de su esfuerzo no se desperdiciará por falta de planeación adecuada o de técnicos responsables y administradores honestos. Su entusiasmo, cuando haya hecho esta existencia de esta política interna, el entusiasmo y el esfuerzo de los trabajadores multiplicarán los resultados positivos. Y dice, concebida así la perspectiva de la nacionalización de la industria eléctrica, los trabajadores electricistas llegamos a la conclusión de que nuestra unidad es indispensable para asegurar nuestro interés y nuestros intereses y derechos contractuales. La unidad es fundamental para llevar a la conciencia nacional la necesidad de introducir aquellos cambios en nuestra vida social y económica que sean indispensables para acelerar el progreso de la nación y para elevar las condiciones generales de vida del pueblo. Interesados en los destinos de la industria eléctrica nacionalizada y particularmente preocupados por el futuro de las relaciones laborales en la propia industria, es que los trabajadores electricistas hemos planteado desde el día mismo en que fue nacionalizada la industria la necesidad de su reestructuración. Urge, en efecto, definir una política eléctrica para firmar la nacionalización, asegurar su estabilidad y facilitar e incrementar su desarrollo. La perspectiva entonces que da la nacionalización es que primero debe respetarse y promoverse las relaciones a partir de los contratos colectivos de trabajo. Las nuevas relaciones de producción están ancladas, basadas, impulsadas con el respeto a los contratos colectivos de trabajo, que da bienestar y nuevas condiciones de vida y nuevas condiciones de trabajo en la industria eléctrica. Se olvidan y critican que puede haber contratistas y que la honestidad debe de privar en la administración, en los enviados del Estado para administrar esta industria. Y lo han hecho. El reflejo es recientemente en la región de Poza Rica, donde en la industria petrolera hubo un superintendente, un gerente de Pemex, Merino, que robó, que vio solo en su beneficio personal, se instaló en la corrupción y aunque se platica, se cuenta de la época que efectivamente la ciudad de Poza Rica tuvo un apoyo
que no se había visto nunca desde Pemex, el municipio, la cabecera, las instancias sociales y de servicios públicos, fuertemente a través del fraude, el cohecho y la corrupción que Merino hizo en Poza Rica. Por tanto, en la consigna fundamental de la nacionalización de la industria eléctrica, la frase célebre "ni merinos ni ladrones en la industria eléctrica" fue famosa. Es decir, se ha detectado ya en Pemex una gran corrupción y se lanza la bandera para que no la haya en la industria eléctrica nacionalizada. Por tanto, es doblemente que las empresas nacionalizadas se pueden desvirtuar. Y por eso la insistencia en esta exposición de motivos. Continúa esta exposición. Estamos particularmente preocupados los trabajadores al advertir que en el progreso que se ha iniciado de la reestructuración de la industria, solamente se habla de aquellos aspectos técnicos y administrativos, que si bien son importantes para superar las deficiencias actuales, no armonizan con la concepción que tenemos los trabajadores de nuestro derecho para intervenir en la medida que nos corresponde en dicha reestructuración. Los problemas técnicos y administrativos son aspectos muy importantes, pero la base de la reestructuración también está en las juntas demandas laborales. Es decir, es curioso porque no sé si todo el mundo lo sabe, pero en su época fue muy famosa la frase de Luis Aguilar Palomino que dice: yo soy trabajador, no acepto ser parte de la Junta de Gobierno de la Compañía de Luz. Me voy a mi puesto de base porque soy trabajador. Y sin embargo, bueno, eso se dijo en 1960. A la semana, o en el mismo día en que se va a establecer ya propiamente el funcionamiento de la Compañía de Luz, y se crea la Junta de Gobierno, que a su vez va a aceptar al director que se instala. Dos lugares del sindicato estaban ahí, propiamente la cabeza de dirección de la empresa, y eso dijo Luis Aguilar Palomino. Sin embargo, aquí están pidiendo ser parte del diseño de la reestructuración industrial, de la gestión industrial, y si dicen tienen que estar ahí los obreros. Tienen que estar en cada una de las áreas, supongo yo en las gerencias que existían en ese momento. No sé si llegar hasta cada sección y departamento, donde ya a través de los procesos de producción, de gestión y de planeación de cada área debería de estar la presencia de trabajadores, una especie de círculos de producción, círculos de calidad, de participación en la gestión y aplicación de los planes, de la planeación que se ha generalizado desde las direcciones. Pero es lo que están proponiendo. En su momento, insisto, se hizo famosa la frase del secretario general de: yo no quiero estar allí y mi papel es en la producción como trabajador. 5 años después, que es lo que estamos leyendo, parece que ha cambiado la perspectiva que se tiene. En este sentido, continúa el texto, la existencia de 3 sindicatos de trabajadores y de diversos contratos colectivos de trabajo con diferencias sustanciales constituye un problema fundamental, cuya resolución importa a la industria eléctrica nacionalizada, a los trabajadores en particular y al país en general.
Los sindicatos mexicanos electricistas y de trabajadores electricistas de la República Mexicana, o sea, ESME y ESTER, entendemos que la unificación de los contratos colectivos no debe ni puede ser automática, sino que comprende un proceso de estudio, un proceso de ajuste de las condiciones de trabajo, un proceso de ajuste de las cláusulas de los contratos colectivos. Ambos sindicatos hemos examinado en principio la necesidad de proceder a la fusión de nuestras organizaciones, preocupados de modo fundamental por asegurar en la industria eléctrica la representación del mayor interés profesional en una nueva organización que se apoye fundamentalmente en la práctica de las normas de la práctica sindical y que constituya al mismo tiempo una defensa eficaz de los derechos e intereses de los trabajadores. De estos trabajadores electricistas y de la clase obrera. Hemos llegado al convencimiento, prosigue la exposición de motivos, de que nuestra unidad debe ser una contribución positiva a la tarea de impulsar el progreso nacional. Dentro del mismo radio de acción, queremos entregar nuestro esfuerzo para asegurar la estabilidad y el desarrollo de la industria eléctrica, para prestigiarla y para orientar el esfuerzo nacional por derroteros seguros de superación. Esta decisión queremos traducirla en hechos concretos y eficaces. En el camino de la unidad habrá que redoblar esfuerzos para superar ideas que ya no corresponden a la realidad y procedimientos envejecidos y obsoletos. Todo ello lo comprendemos y nos proponemos luchar porque los trabajadores de la industria eléctrica, así como nos hemos distinguido siempre por nuestra lucha por la nacionalización de las industrias básicas y por mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, alcancemos cada vez lugares más honrosos en la consideración del pueblo por nuestro leal empeño de servirlo. Bueno, se mantiene en la discusión el debate sobre el significado de las industrias nacionalizadas dentro del desarrollo del capitalismo mexicano. Insisto, hay una ideología de la Revolución Mexicana que supedita el interés primordial de la clase obrera al desarrollo del capitalismo mexicano o de la propia industria nacionalizada. Y esta es la discusión. Les digo, en tiempos de la llegada de Trotsky al país, se armó un debate muy fuerte, pero el propio Trotsky fijó una postura de que la expropiación petrolera por sí no transforma las relaciones sociales de producción capitalista, que incluso podría fortalecerlas. Critica de manera fuerte, les decía yo, al dirigente del trotskismo en México, que en esos momentos era nada más y nada menos un profesor, un docente llamado Luciano Galicia Santiago. En los tiempos de la llegada de Trotsky al país, el Luciano Galicia que vamos a conocer en estos años de los 60 no es todavía electricista, es un profesor normalista. Y desde ahí, desde esa posición y perspectiva, lo han elegido los mexicanos como el director del trotskismo en México. Y el propio Trotsky va a lanzar duras críticas a estas consideraciones, la postura también, por supuesto, de Lombardo Toledano, donde decía tenemos que apoyar e impulsar el desarrollo del capitalismo mexicano porque vivimos en el feudalismo y la etapa de fortalecimiento de la clase
obrera tiene que darse en el capitalismo y no tenemos capitalismo nacional. No existe capitalismo mexicano, decía Lombardo. Curiosamente, la ideología de la Revolución Mexicana, la ideología que surge a partir de la Constitución es precisamente esa. Luciano Galicia plantea en ese momento y ahora en los 60 la misma perspectiva. La nacionalización de la industria eléctrica es muy benéfica para el pueblo de México y para la clase obrera mexicana. El ESME, el ESTER, no lo dicen, pero el Sindicato Nacional, los tres sindicatos deben apoyar, ¿no?, el fortalecimiento de la nueva empresa mexicana. Bueno, condiciones generales de la unidad. Después de la exposición de motivos viene esto. Tomando en cuenta que la unidad es aspiración de la clase trabajadora, cualquier paso que se dé hacia la unidad es positivo. Cualquier paso que se dé es positivo. Por eso es incuestionable que la fusión del ESME y del ESTER es benéfica, pero consideramos que el sindicato que resulte de la fusión debe tener los siguientes principios y objetivos. El nuevo sindicato será organismo de frente amplio, en el que cabrán por igual, sin ninguna discriminación por razones de ideología, creencia religiosa o filosóficas, todos los trabajadores que acepten expresamente sus principios y objetivos, así como el cumplimiento y la vigencia de los estatutos que rijan su vida interna. Lo que venga tiene que estar dentro de este principio. El principio democrático de la votación universal, directa y secreta debe ser norma de la vida interna de la organización, tanto en la elección de sus dirigentes nacionales como los seccionales y departamentales, etcétera, con un método que, dadas las condiciones que prevalecen con la nueva estructura sindical, tendrá que ser establecido en los estatutos sindicales. Entonces, no queda muy bien definida cómo es este proceso democrático. Aquí tan solo plantean la elección universal, directa y secreta. Punto. Debería de agregarse lo que se acababa de expresar. Partícipes de la gestión industrial desde abajo, desde los departamentos, las secciones y la presencia en la gestión industrial de la empresa, de la zona a la región, al país. Dice, por ejemplo, pero no está aquí, veamos si más adelante aparece. La gestión industrial de la que se habló antes expresamente no aparece acá. Los trabajadores deben controlar el gasto sindical, por lo cual la nueva organización tendrá como regla que los agremiados deberán discutir y aprobar los presupuestos en asambleas generales, expresamente convocadas, es decir, asambleas presupuestales. Igual no indica si deben ser en los tres niveles, ¿no? Departamentales, todas las áreas y departamentos, regionales, seccionales y nacional. Pero debería incluirse de tal manera que la Asamblea General fácilmente se manejarán cuestiones generales y no sabemos si la particularidad podría existir aquí. En fin, digamos que sí y que el gasto sindical va a poder ser controlado desde las áreas y departamentos. Bueno, las cuotas a control de una asamblea general es lo que dice, no dice lo que yo estoy agregando. La salud del trabajador y sus familias debe ser preocupación primordial del sindicato.
por lo que deberá solucionarse definitivamente el problema de la atención médica, en base a que sea un servicio gratuito, eficiente y de la mejor calidad, proporcionado íntegramente por el Seguro Social o por las empresas. De nueva cuenta, aquí chocaría la fórmula que ha planteado el SME desde los años 30, la creación de su propio servicio médico, controlado expresamente por la organización sindical, donde el debate y la supervisión del personal médico o el personal general de las clínicas lo hace el sindicato. La primera propuesta siempre fue así, el doctor que esté al servicio de la empresa para atender a los trabajadores. La primera regla que hubo en el SME lo nombraba el SME, lo pagaba la empresa, pero lo nombraba el sindicato. Hoy reconocen la existencia del Seguro Social y habrá que ver cómo se plantea. En el SME finalmente se llegó a aceptar, pero para estos años lo que había era una clínica hospital que se sentía que era del sindicato porque incluso estaba en el edificio sindical de Artes 45. Entonces, este debate de cómo estaba la atención médica en el STERP y cómo está en el SME, seguramente ameritaba una discusión al detalle de cómo debe ser. Aquí ya dices, el Seguro Social, el IMSS, va a atender estos aspectos de la salud, las medicinas y las atenciones de los electricistas. Seguramente ya pasó la discusión que estoy comentando. Siguiente párrafo, la educación física, cultural y artística y moral de los trabajadores, tendiente al fortalecimiento de su conciencia sindical. Debe ser preocupación básica del sindicato y en este sentido deben proporcionarse los recursos materiales que permitan su realización. Yo aquí agregaría el debate, bueno, el deporte, la formación cultural, ciertamente se ha apoyado. Alguna vez, creo que ya lo comentamos en el caso del ESME, eran famosos en tres aspectos, tres deportes muy fuertes en Compañía de Luz. Básicamente el béisbol y el fútbol. En fútbol, el equipo Necaxa, los llamados 11 hermanos, es una respuesta a esta atención física de los electricistas. Y el béisbol era otra de las ramas. El ciclismo era famoso, la carrera Necaxa Ciudad de México, Necaxa. No recuerdo si dominaban que salía de la Ciudad de México y llegaban a Necaxa por toda la Sierra Norte de Puebla y hubo excelentes competencias, desarrollo físico a través del ciclismo. Y bueno, espero alguna vez lograr hacer la añoranza de el Necaxa. Ahí sí los invito a todos que me manden cosas. Necesitaría saber exactamente los expedientes obreros de los 11 hermanos. Sé dónde trabajaron dos que tres, pero no tengo claridad completa de los integrantes, de todos los futbolistas del Necaxa, en especial del equipo de los 11 hermanos, para saber dónde, en qué área, departamento trabajaban, porque hay que considerar que esta primera etapa eran solamente trabajadores, vivían de su trabajo y les daban permiso de entrenarse. Bien, esto queda claro. Y respecto a la conciencia sindical, el primer debate que yo vería es, debe aclararse, debe fundamentarse, debe presentarse el debate de la importancia de la nacionalización de las industrias estratégicas en un proceso capitalista nacional, ¿no? Construir una conciencia de clase proletaria. De otra vez, entonces queda permanente
la ausencia de una conciencia obrera, como lo decía José Revueltas. Sigue. Las relaciones con las administraciones de las empresas deben realizarse recíprocamente en un plazo consciente, analizando en cada caso las causas que originan los problemas y resolviéndose patriótica y serenamente con el fin de garantizar el desarrollo sano y eficiente de la industria eléctrica nacionalizada en beneficio del pueblo y de la nación, protegiendo a la vez los intereses legítimos de los trabajadores. Este punto y el que sigue creo que deben de enmarcarse en lo que no se está retomando aquí. Déjenme leer el siguiente. Los nuevos métodos y sistemas de trabajo y las mecanizaciones que se introduzcan para elevar la productividad del trabajador, que la hace posible con su esfuerzo físico y mental y con su experiencia, se deben implantar con el criterio de que la productividad debe procurar el incremento y mejor control de la industria sin reajuste de trabajadores, beneficiándolos económica y socialmente y disminuyendo los riesgos profesionales. Insisto, efectivamente no hay una mención clara en este punto de cómo son las relaciones en la administración o cómo son los nuevos métodos y sistemas de trabajo o las innovaciones automáticas mecanizadas en la industria. Estos párrafos están olvidando el anterior previo de los motivos, de la exposición de motivos, donde se propone una especie de gestión industrial combinada, desigual y combinada, que permita esta presencia de los trabajadores, esta presencia de las o bien comisiones de productividad, como dice aquí, para que se plantee la integración, para que se procure una formación integral del trabajo y no se dé, por un lado, digamos, un diseño industrial único desde los trabajadores de confianza o los directores, sino con la presencia de los trabajadores en esta especie de gestión industrial combinada. Bueno, de nueva cuenta, se nos ha acabado el tiempo, nos faltan los objetivos y nos faltan las bases organizativas. Con esto va a terminar este texto de las bases de la fusión y podremos acabar sin duda en la próxima sesión. Por el momento se nos acabó el tiempo. Es muy interesante. Hay que ver, hay que anotar las dos cosas. Esta gestión industrial con participación obrera, como lo hemos estado señalando, y el debate del proceso ideológico político, el surgimiento de una verdadera conciencia obrera y el reconocimiento que en las industrias nacionalizadas el riesgo del fraude, de los merinos, del robo, del presupuesto público y nacional debe ser vigilada, debe evitarse y en cierta forma el contratismo, que bueno, nos acabamos aquí, plantearía un poco de cómo se ve y se discute en aquella época el contratismo o la existencia de los merinos, ladrones y corruptos funcionarios. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Hasta luego. Síguenos a través de www.radiosme.org.